este modelo, por su propio diseño, era un modelo que llevaba su insolvencia. Lo que estamos viviendo es la etapa de la insolvencia, ¿no? La disfrutamos de la primera etapa del populismo, que es cuando se prometen las cosas que no se pueden hacer, y ahora viene la cuenta y ha venido, y esa cuenta es muy costosa para la sociedad. Las consecuencias de estos años van a ser gravosos para nosotros. Yo diría que todo lo que observamos estaba inevitablemente implícito cuando esta decisión de aislarnos del mundo, de inflar la economía, de gastar lo que no teníamos, de expandir el sector público y las regulaciones más allá de todo lo razonable, es lo que estamos sufriendo. Eso es lo sustancial. Segundo punto que yo quería hacer de los 5 es las condiciones externas se han deteriorado. Entonces, sobre un modelo que era ya inviable en el 2011, que requirió el CETE, todas las pérdidas de reserva y todos los problemas que hemos tenido, la altísima inflación, ahora se sobreimpone un deterioro de las condiciones externas. Básicamente dos fenómenos. Una caída muy fuerte del precio de la soja, que era lo que financiaba el resto, y el deterioro profundo de las circunstancias de Brasil. Brasil se encuentra siguiendo un modelo parecido a este, por supuesto, como dice un amigo mío cubano, el modelo nuestro es carnívoro y de los brasileños es herbívoro. Es un modelo de menor, digamos, gravedad, pero de todas maneras tiene la misma lógica y está entrando en crisis. Entonces, la acumulación de la insolvencia del modelo, el cambio de las circunstancias externas, nos está llevando a esta situación tan angustiante que se observa disparada en el mercado paralelo, en un colapso de las actividades productivas con el exterior, en un problema de empleo generalizado y en una actitud de radicalización de las propuestas del gobierno con una ley disparatada contra el abastecimiento que no solo es disparatada por su imposibilidad de aplicarse, sino que es disparatada por su concepción jurídica. Si uno se pone a leerla con cuidado y se lo toma en serio, nadie se toma en serio, si uno se la toma en serio, yo me la tomo en serio, es una ley que desborda todos los marcos jurídicos, viola todas las declaraciones de derecho y garantía de nuestra Constitución, o sea, no sería aceptable bajo ningún criterio jurídico. El tercer elemento que tenemos, que para mí probablemente el más increíble de todo, es que frente a esta crisis, el gobierno lo que ha decidido es montar un programa monetario y fiscal que es exactamente opuesto al que necesitamos. O sea, es como si necesitáramos ir para Rosario y agarramos la ruta 2. ¿Qué quiero decir con esto? Como no tenemos dólares, el gobierno emite pesos. Como emite pesos, hay cada vez menos dólares. O sea, la medicina que se está aplicando es una medicina que lo que hace es agravar el problema que tenemos. Como no tenemos financiamiento, aumenta el déficit. Entonces le pedimos más financiamiento. Por supuesto, como no hay, cada vez tenemos un problema mayor. Entonces yo digo, la combinación de un modelo insolvente, de circunstancias externas adversas, de una política económica disparatada, genera esta zozobra colectiva en la que estamos viviendo. Esa zozobra colectiva para mí se agrava por dos razones, que son las que yo creo que son más importantes. La primera, por la sensación que yo tengo que la sociedad civil, como el liderazgo opositor, no percibe la gravedad de las circunstancias que estamos enfrentando. Entonces, no hay un registro de la sociedad, como dice un amigo mío, la sociedad está anestesiada. Está como incapaz de reaccionar a cosas escandalosas que pasan todos los días y en consecuencia eso lo que genera es una sensación de abismo, de que no hay con qué enfrentar la magnitud de la crisis y de las circunstancias críticas que afrontamos. Y el quinto problema, y corto acá para que Armando tenga su intervención, el quinto problema es el problema de gobernabilidad. O sea, la pregunta es cómo va a gobernar el gobierno de acá hasta la entrega del mando y cómo va a gobernar el próximo. Yo diría, si el país tuviera conciencia de la gravedad de las circunstancias, lo que estaría hoy discutiendo cómo se arma una coalición de gobierno que pueda lidiar con estas circunstancias. En realidad nadie está discutiendo eso. Están discutiendo temas baladíes, temas frívolos, temas que se escapan de los problemas que tenemos que enfrentar,
Si ustedes miran con cuidado, no hay una propuesta integral para enfrentar los problemas. No hay. No es que la oposición se dedica a criticar, por supuesto que se viene a criticar a Burú, esto como decía un amigo mío el otro día, dice, en el hecho de corrupción se ha visto en muchos países. Trucar la propiedad de los automotores transformar a la mujer de la cual no se divorcia, no lo mete y esto se ha visto para facilitar el documento de identidad. A poner como dirección un médano, eso no tiene antecedente internacional. Entonces yo digo, esa realidad es lo que la oposición se, digamos, concentre en eso. Ahora, el problema que yo veo es que de no haber un programa, yo diría casi ir a buscar un mandato en las elecciones para afrontar los temas, eso va a limitar enormemente a la coalición de gobierno que se va a hacer cargo. Y por eso que yo estoy preocupado de tratar de marcar la necesidad de que haya frente a esta crisis una propuesta integral de lo que hay que hacer. No simplemente una medida económica aislada o un planteo jurídico aislado. Hay que entender que el modelo institucional, el modelo económico, el modelo de política que se ha seguido ha colapsado y que requiere ser reemplazado de manera integral. Si comprendemos eso, yo creo que damos un paso adelante muy significativo. No es una tarea, no, pero sí. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que usted ha dicho, pero me gustaría añadir algunas cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo que el problema es que la oposición tampoco dice dónde hay que ir. Porque una cosa es estar en contra y otra cosa es saber dónde hay que ir. Y aquí es donde está la definición importante. Uno de los problemas fundamentales, porque la economía, Ricardo, es la consecuencia de la política. Nos enseñan teoría económica y no hay una teoría económica per se si no está implícita en un sistema jurídico que la ampara. ¿No? Y esto es fundamental para por qué la Argentina fue lo que fue en un momento. Porque el sistema se cumplió con la Constitución de 1853, que fue un país que reconoció el sistema que cambió la historia del mundo. Y esto es lo que los argentinos, lamentablemente, no lo reconocen. Ahora lo escribió The Economist. Tú leíste el artículo de The Economist, de la parábola argentina, que los argentinos, que a principios del siglo XX tenían un ingreso mayor que el de Italia, que el de Francia y que el de Alemania, ¿no? Y están donde están y que no reconocen que el culpable de eso fue Perón. Porque el peronismo trajo el fascismo a la Argentina, la izquierda ahora ha logrado hacer pensar que el fascismo es la derecha, ¿no? Cuando el fascismo es una producción de la izquierda, ¿no? Desde mi punto de vista, inventada por Lenin y aplicada por Mussolini y por Hitler después, porque cuando no se respetan los derechos, hay colusión entre el gobierno y las empresas para sobrevivir. Por eso el propio Lenin sabe lo que dijo el fascista. Dijo, el fascista es un liberal asustado. Claro, ante la alternativa que te nacionalicen, se acomoda con el gobierno. Esto es lo que y esto es lo que pasó, y esto fue lo que trajo Perón acá en 1945, y no hemos podido salir de eso mal que bien en ningún momento, lamentablemente. Y que sea The Economist y Mario Vargas Llosa, y que en la política argentina esto no se plantee, para mí no tiene sentido, cuando hoy el problema más grave que tiene este sistema es que es una violación pertinaz de la Constitución argentina. Yo quería hacer un comentario, pero aguardo su opinión. El cepo cambiario es una violación de la Constitución, del artículo 17, del 14, del 17 y del 19. Porque la Argentina tiene
un artículo en la Constitución que es el 19, que nadie le ha dado mucha importancia. Y es muy fundamental, porque es un artículo que refleja el principio que ya Locke había llamado el principio fundamental de la libertad, que es el derecho a la búsqueda de la propia felicidad. Porque ahí es donde dice que el individuo puede hacer lo que le da la gana mientras no jorobe a los demás, y que el gobierno no se puede meter en lo que puede hacer, ¿no? Así más o menos lo que dice. Después, la ley de medios es inconstitucional. Lo que se ha hecho con el tema de la ley esta de coparticipación federal es volver otra vez a Rosa, ¿no? Que fue el problema por el cual Urquiza sacó a Rosa, porque como que toda la entrada estaba por Buenos Aires, todas las provincias dependían de la plata de Buenos Aires. Bueno, ahora de alguna manera dependen de la plata de Buenos Aires exactamente igual. El nivel de impuestos que hay hoy es una violación del derecho de propiedad también, porque como que, primero, en el tipo de cambio, para los exportadores, el 8,5 no existe. Lo que existe es el 8,5 menos el impuesto, que creo que está en el 30 y pico por ciento. 35%. ¿No? Ese es el tipo de cambio que tiene el exportador, que por suerte ha tenido alguna compensación por el aumento de los precios, que ahora, como tú bien dijiste, ha bajado. Y por eso la Argentina hoy también, un país que se conocía en el mundo por dos cosas, por el tango y por la carne. Y ahora resulta que en Uruguay y Paraguay son los que exportan carne y la Argentina no. Entonces, y la última es que como no permiten la revaluación de los activos, te cobran un impuesto a la renta, que en lugar de ser el 35 en términos reales llega al 50 y pico por ciento. Sí, no hay ajuste por inflación. Claro, no hay ajuste por inflación. Entonces, creo que estamos de acuerdo en la idea, pero creo que estas cosas específicamente hay que plantearlas, ¿no? Y en lo que sí puede ser, que no sé, por lo menos tengo discrepancia con él, es cuál es la forma para corregir esto. Porque otro de los problemas, mira dónde llega la inseguridad jurídica en la Argentina, que un país que ha tenido un superávit comercial durante todos estos años, que yo creo que si hubiera estado Menem, con ese superávit estaría presidente todavía, ¿no? Y sin embargo se pierden reservas. ¿Por qué se pierde la reserva? Porque no hay seguridad jurídica. Y entonces la gente saca la plata y se la lleva a la Argentina. Es tan simple como todo eso. Parece una sola reflexión complementaria de Pisón. Yo creo que se trata de eso, se trata de volver a un régimen político e institucional integral, que entre otras cosas alberga, incluye la cuestión económica. Pero yo diría que la reconstrucción de un régimen político e institucional donde el gobierno esté limitado, sometido a control y balance, obligado a ser transparente, sometido a la crítica contundente y pertinaz de la prensa, como tal. Bueno, esa es la idea de la constitución, básicamente, y donde el principio sea que el gobierno actúa supletoria y restrictivamente, no invasivamente. Es decir, el diseño de la Constitución implica que el Estado se ocupa de aquellas cosas donde la propia actuación de los privados no lo puede resolver, o de manera complementaria, no abusiva y entrometida como lo hace hoy, donde prácticamente no hay ninguna actividad humana que no esté sometida al dedo del gobierno. Yo siempre, cuando me dicen sobre las dificultades de la mano invisible, yo las reconozco. El mercado de economía, el mercado no es una economía perfecta, no tiene mucha intervención como la democracia liberal. Ahora, el problema es cuando uno lo compara con las alternativas. Cuando uno lo compara con las alternativas es una maravilla. Bueno,
Creo que eso que dijiste lo dijo Churchill hace... Efectivamente. Es un mal sistema, excepto comparado con todo el Y esa modestia, me parece que está implícita en nuestra Constitución. No está diciendo que nuestro sistema de acción autónoma de los ciudadanos sea perfecto. Está diciendo que cada vez que se mete el dedo del gobierno, el dedo del Cristina es mucho peor que la mano invisible. No, pero vamos a ponerlo de esta manera. La idea de lo que cambió la historia del mundo fue tomar conciencia de cómo era el hombre. Claro, se dijo el hombre porque no se conocía Argentina, sino era cómo era el hombre y la mujer, ¿no? Porque eso fue lo que dijo Hume. Y dijo, la naturaleza no se puede hacer nada por cambiar la naturaleza del hombre. Si queremos cambiar los comportamientos, tenemos que cambiar las circunstancias. Y esas circunstancias es hacer de importante el tema del cumplimiento de la ley, ¿no? Y esto es lo que cambió la historia, porque por alguna razón el mundo hasta hace 200 años vivía como vivía Jesucristo. Que la gente es más inteligente ahora. Ahora, se te va la luz de la casa y no sabes qué hacer. Hasta principios del siglo XX no había electricidad. O sea, vivimos en un mundo inverosímil para la historia. No lo valoramos, pero lo peor no es que no lo valoramos, sino que además de eso desconocemos o descalificamos el sistema que lo produjo. Y ese es el que creó las condiciones para las gigantescas innovaciones que vivimos, para el espíritu innovador y empresarial, para ese espíritu capaz de movilizar las energías y llevarnos a actividades que nunca nos hubiéramos planteado. Bueno, y es lo que te dije del artículo 19 de la Constitución, que fue lo que dijo el derecho del hombre a la búsqueda de la propia felicidad. Este es un principio fundamental, porque quiere decir que el interés privado no es contrario al interés general. Cuando tú partes de la idea de que el interés privado es contrario al interés general, lo único que tienes es el interés particular de los que están en el dentro de un mercado libre. Pero el mercado libre convence. El mercado libre es el respeto por los derechos individuales. Claro. O sea, vamos a partir de qué es lo que forma el mercado libre. El mercado libre es una institución ético-política y jurídica. Es la consecuencia de eso el comportamiento del mercado Que libre. respetar los derechos requiere que haya mercado libre. No hay... Es al revés, Ricardo. El mercado libre es la consecuencia de que se respetan los derechos. Dicho en estos términos, yo no creo que hay contradicción. Yo digo, solamente podés pensar que los derechos existen si yo tengo alternativas, si yo puedo hacer lo que me place. Pero es que eso solo pero, mi querido, eso es precisamente el reconocimiento del derecho del hombre a la búsqueda de la ya estamos diciendo lo mismo de otra manera. Lo que estamos discutiendo es la causalidad. No, hasta yo creo que sin instituciones, sin derecho de propiedad, no hay nada. Que además, esta es la idea. Yo como economista, yo sé que el modelo requiere para definirse que definamos los derechos de propiedad. Exacto. Este es el tema. Ahora, ¿qué pasa? Donde derecho de propiedad, no hay derecho de propiedad, no hay creación de riqueza. Y mira lo que está pasando en Europa en este momento. No, bueno, sí. Me parece que en Argentina hubo situaciones peores que esta. Es decir, porque recordemos que en la época de Alfonsín no había medios privados. Ahora, obviamente está la ley esta de los medios, que es nefasta, etcétera, pero en la época de Alfonsín era televisión privada, casi no había. Fueron apareciendo. Lentamente, pero ahora comparado hay mucho más. La época de Perón. Bueno, cuando habló por primera vez el
doctor Frondizi, el junio del 55, hacían 10 años no hablaba ningún dirigente opositor por la radio. Claro. O sea, por ahí... Bueno, haber sacado a Frondizi ha sido uno de los errores más grandes de la política argentina. Entonces, o sea, lo optimista es que creo que hubo situaciones peores de las cuales se salió respetando, o creyendo que estamos respetando las instituciones. El cambio de la política de Martínez Dios, el discurso del 2 de abril de Martínez Dios, que creó un optimismo pocas veces visto, ¿no? Entonces, obviamente después no hubo un plan integral, pero se les escapó el gasto público de la mano junto con hasta ahorita. No, se cometieron algunos errores. No, exacto. Porque yo... Pero venías de una situación complicada, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que es más complejo, porque el mundo hoy no perdona los errores de los últimos cometidos. A mí me da la sensación... No, pero si los errores de la Argentina hoy son comunes en el mundo. Bueno, no, pero Europa está... Yo creo que los errores que hubo en Venezuela y Argentina han producido un colapso de nivel de vida y de capacidad. Y bueno, y en Europa mira lo que está pasando. A mí me parece que solamente el experimento cubano es comparable en términos de daño al potencial productivo. Pero en Cuba lo que ocurrió también ha hecho un daño antropológico, porque después que vos sometes a toda una sociedad a vivir de la mendicidad, del vasallaje, de estar subordinado al poder de turno, tú desnaturalizas la capacidad de esa persona de... Pero totalmente de acuerdo, Ricardo. El problema está en que la izquierda se ha apropiado de la ética. Ahora salió este libro del Piketty, ¿no? Sí. Que desde mi punto de vista es una estupidez filosófica, ¿no? Y sin embargo ha tenido un éxito enorme, porque ahora la idea de la igualdad es la gran mentira, porque tú no puedes hacer que la gente sea igual en este mundo. Cuando quiere hacer igualdad económica, lo único que tiene es desigualdad política, ¿no? Y esto lo dijo Popper. ¿Sabes que Popper dijo, luché por la igualdad hasta que me di cuenta que en la lucha por la igualdad se perdía la libertad y después no había ni siquiera igualdad entre los no libres. Bueno, pero es más probable que ocurra, ¿no? Cuando uno ve los experimentos alternativos, por ejemplo, el experimento cubano, el experimento de Corea, o los experimentos teocráticos. Bueno, pero recuerdo que me alegra que tú menciones ese hecho, porque se ignora en el mundo. ¿Quién hace? Ahora los europeos negocian con los Castro. Hasta Obama negocia con la decadencia de Cuba. Cuba era el país de más alto ingreso per cápita de América. Y tú sabes por qué lo era. Porque el sistema está por encima de la estupidez de la gente. Teníamos el sistema, y a mí me cuenta porque yo viví allí. Era el retroceso. No, que a la Argentina de Cuba te parecía la Argentina muy atrasada. Muy atrasada. Y fíjate vos a dónde llegó Cuba ahora. Cuba debe tener una posibilidad de ser un quinto concepto de otra vez. Pero ahora, no de Costa Rica, ahora compite con Haití. No, por eso digo, con un nivel de vida terrible, con miserias terribles, yo creo que esa destrucción que se ha producido es parecida a la de Venezuela. Venezuela tiene importante petróleo, se da una idea del grado de... Pero todavía eso no se reconoce en el mundo, lamentablemente. Bueno, por eso estamos nosotros. Si no, por eso, esto es lo que es triste, es que el mundo no ignora esto que tú acabas de decir, que es una verdad absoluta, ¿no? Y resulta que Castro vive como un rey, ¿no? Pero es democrático. Y Pinochet es genocida, porque cuando tú matas en nombre de la izquierda eres idealista. Ahora, cuando te matan para que no mates, ese es genocida. Eso es como está planteada la ética del mundo en este momento. Con un sistema democrático mal entendido, en el sentido de democracia ilimitada, que es lo que la gente parece decir, bueno, si ganó el gobierno por votos, tiene el derecho a ser... No, pero eso no es democracia, eso es democratismo. La mayoría, pero eso es circunstancial. No, eso es la mayoría circunstancial permite violar todos los derechos y garantías, eso no es verdad. Exacto, nunca fue. Pero eso es lo que pensamos nosotros tres acá y varios. Bueno, eso es la democracia republicana. Pero, ¿qué pensás que piensa la gente?
decir, la gente... No, yo no creo que la gente piense que una victoria electoral permite masacrar a los adversarios, a la minoría. No creo que piense eso. Yo creo que desgraciadamente ha habido tanta poca cultura de las libertades, de los derechos, de la autonomía de los seres humanos, que hay una parte muy grande de la sociedad que se ha acostumbrado a vivir de las transferencias del gobierno y en consecuencia crea una mentalidad, digamos, pseudo-colectivista, y eso lo hace... Pero fíjate, eso que ahora a los alemanes no les gusta trabajar tampoco, porque total aquí le interesa trabajar si te mantienen. Pero expropias Repsol de la forma que se hizo. Fue un ataque más o menos... Si tienen 20 minutos para irse... Otra violación del artículo 28, creo, de la Constitución. Bueno, ahí, por ejemplo... Y la gente aplaude. La oposición aplaude. Bueno, no, el único que dijo lo hubiese hecho de otra manera fue Macri, pero también Macri dijo, si gano no privatizo. Yo diría que hubo, y me parece a mí que fue una tragedia eso, hubo una gran irresponsabilidad con eso. Sí. Acuérdense también que el ministro en ese entonces dijo que íbamos a cobrar a Repsol por daño ambiental y después terminamos pagándole 5.000 o 6.000 dólares. O sea, yo creo que hay actos de irresponsabilidad muy grandes generados bajo ese clima de turba o de barra brava del fútbol. Eso no es el sistema nuestro. Volviendo a los artículos de la Constitución, nuestro sistema es representativo, republicano y federal, y representativo en el sentido que el pueblo no delibera del gobierno, sino por medio de sus representantes. Y aquí parece que las decisiones se toman por acción de una turba. Eso no es verdad. Bueno, pero es que todo el sistema... Pero eso me refiero yo cuando digo que hay que hacer un cambio muy todos los decretos estos de necesidad y urgencia son inconstitucionales. Bueno, fíjense, por ejemplo, el último presupuesto que está vigente. En su gran mayoría ha sido hecho por Cristina con un decreto de necesidad de urgencia. Sí. El presupuesto es en todos los países la ley fundamental del Estado. Acá, por ejemplo, acaba de mandar el gobierno el presupuesto al Parlamento. La oposición, la sociedad, los medios, los comentaristas, los cómicos lo consideran un chiste. Uno de los chistes más grandes que hay en los teatros realistas es relatar el presupuesto. Pero no puede ser eso. Pero eso es la degradación institucional. Me ha recordado una frase de Alberti que dice: la pobreza en los países depende de la riqueza del fisco. Bueno, en parte todo el mundo tiene la expectativa acá de que el Estado le va a resolver sus problemas. Y esa idea de que el Estado le va a resolver los problemas es que nos van a saquear a lo que trabajamos. Por eso decía, la democracia mal entendida, no como republicana, da la sensación que mete a los políticos en una carrera de promesas que necesariamente violan los derechos. Entonces prometen A, prometen B, le prometen a un sector, le prometen al otro, y cada vez que les prometen a un sector implica violar los derechos de otro. Bueno, pero eso requiere normalmente, institucionalmente, por supuesto que un buen sistema democrático que respete el marco republicano requiere una creciente madurez de la población, más educacional. Mira, yo no sé, en Europa no la respetan tampoco. No, pero nunca los extremos. No, vamos, Hitler, ¿qué cosa fue? No, bueno, y Mussolini, no, ninguno de ellos son nuestros parámetros. No, Yo estoy pensando, yo no te digo que sean nuestros parámetros. Hoy gobiernos de Alemania, de Francia, de Suecia, son mucho más cuidadosos. Sí, por eso Francia tiene un gasto público. Pero eso no quiere decir que el gobierno y el primer ministro pueden ignorar abiertamente el presupuesto, no lo pueden hacer. Bueno, te digo que hay una, salió el otro día. Reconoceme que esto es muy patológico lo que tenemos. Yo creo que cuando vos... No, esa es mi diferencia con los argentinos originales de creer que los argentinos inventaron la estupidez. Y yo digo que no. La estupidez es universal. Y los europeos han sido los que mayores han hecho la estupidez en el mundo. Y los crímenes más grandes de la historia lo han hecho los europeos. Y entonces lo que desconocemos es que el mundo empezó a cambiar a partir de cierto momento que se reconocieron
en Inglaterra primero, después en los Estados Unidos y después en Argentina. Esta es la realidad. La Argentina fue el tercer país del mundo en tener un sistema que fue el que cambió la historia del mundo, y por eso Argentina, entre 1853 y principio del siglo, dio un salto cuántico en la historia, porque lo que hizo en ese periodo fue, y esto lo que prueba fue lo que dijo Tocqueville, que dijo, tales son los vicios del sistema, son más fuertes que los vicios, que la virtud de los hombres que lo practican. Sí, pero tenés casos, Suiza es un caso aparte, no podés ponerlo dentro del grupo. En la misma Inglaterra, acordate que Roosevelt sacó esa famosa NIRA, el National Industrial Recovery Act, que es lo mismo que esta ley de abastecimiento acá. No, pero sí, pero perdóname, yo no te estoy diciendo que los americanos son, yo te estoy diciendo el sistema, y cuando lo violó Roosevelt, lo único que hizo fue aumentar la y demorar la recuperación. Que se salvó de alguna manera por la guerra, lamentablemente, ¿no? Porque ahí se perdió de vista. Yo diría que todas las actitudes que hicieron difíciles recuperar la confianza y la credibilidad generaron una debilidad en la reacción. Sí, totalmente. Lo que sí parece que en el caso de Argentina es que cuando mal o bien viene algún grupo de gente más o menos creíble, la confianza... Bueno, pero mira tú, Roosevelt fue el único Roosevelt que hizo esas estupideces. Fue el único presidente de los Estados Unidos que fue reelegido 3 veces. Sí. Así que estaba sometido a restricciones que acá no hay. Bueno, no pudo cambiar la Corte Suprema. Acá la cambió. No, por supuesto. Cuando quiso pero tú sabes que la quiso cambiar. La quiso cambiar. Y lo que no se lo permitió fue el Congreso. Pero la quiso cambiar. Pero digo, acá hubo un avance sobre esta institucionalidad que fue tremendo, y eso yo creo que está en el corazón del problema. Yo no creo que ese fenómeno que vuelve la confianza, acá nunca vuelve la confianza. Pero no parece que frente a una situación más crítica tenemos un cierto respiro. Pero piensa tú, la década del 90, eso te iba a decir, bajo circunstancias, yo diría, razonablemente favorables, nos costó horror volver a tener, nunca pudimos tener tasas de interés razonables. ¿Y por qué nunca pudimos tener tasas de interés razonables? Porque había una desconfianza extraordinaria, sobre todo de los que eran empresarios argentinos. O sea, yo creo que lo que hubo mucha confianza fue de mucho inversor extranjero que creyó que las reglas habían cambiado. Los argentinos vendían las empresas. Cuando los argentinos venden las empresas, cuando a mí me dice, ¿cuándo vuelve la confianza acá? Cuando los argentinos traen la plata. Sí, y los argentinos no la traen así nomás, porque ellos conocen lo que pasa acá. Pero sí, era cierto, pero hubo un ingreso de capitales enorme de engañado, es cierto, es el sistema. Mucha gente vino de afuera con la convicción que ojalá hubiera sido cierto. Ellos habían visto los cambios en Chile, habían visto el salto cualitativo que se había producido en Chile, y estuvo la intuición de que acá iba a ocurrir algo parecido. Bueno, pero mira, Ricardo, Chile era más socialista que la Argentina hasta que llegó. Pero digo, yo tengo la sensación, de que el cambio institucional, fueron más considerables, más profundas, más irreversibles. Pero la Argentina en un momento estaba a años luz de Chile. Chile, cuando yo llegué acá, estaba mucho más atrasado que la Argentina. ¿No? Y Chile, y la prueba de que el sistema... ¿Cómo será que hasta yo conocí a Chile más atrasado? No, va a ser un poco divertido. Pero es que es así. Lo que yo insisto, y yo espero que si tú llegas a ser presidente, que yo creo que tú tienes la responsabilidad esa, bueno, ya lo intenté varias veces. Bueno, pero yo soy un optimista, que quiere que te diga. Hay que tener conciencia de que el sistema es el que determina los comportamientos, ¿no?
Mira, Miami se ha convertido en la capital de América Latina. ¿Por qué? ¿Tú crees que en Miami los latinoamericanos manejan como se maneja acá? No, porque te lleva una luz roja y te cobran $500. Tan simple como eso. No, esta es la Bueno, más fácil es como dicen, hacer Mowgli Robinson, Nogales en Estados Unidos, Nogales en México. Claro, sí. Es el mismo pueblo, el mismo clima, la misma gente. En un lugar hay una prosperidad enorme y en Nogales, en México, hay una pobreza enorme. Están uno al lado de la otra. ¿Y qué es eso? El sistema. Absolutamente, esa prueba de Bueno, y entonces lo que nosotros tenemos que rescatar es que Argentina fue la prueba de que mientras tuvo el sistema, logró un éxito Y internacional. si volviéramos a ese sistema, volveríamos a tener éxito. Pero Volveríamos a tener éxito. Pero ese sistema requiere, entre otras cosas, conocerlo, porque para el que conocerlo no sabe dónde va, no hay una viento adhesión de favorable. la población a esos valores institucionales que lamentablemente no la tenemos. Por eso esa desidia, esa indiferencia, Porque hoy no se enseña. anestesiado que hay sobre los problemas que tiene Argentina, de dimensión moral, económica, social. Es decir, la falta de reacción. Acá ocurren las cosas más graves y yo diría que la población está como anestesiada. Por eso el modelo de la Constitución parte de la lógica de una población que adhiere a esos valores. Como lo adhirió durante muchos años, ¿no? Mira, Ricardo, yo no te discuto de que en un momento la gente se acomoda y hay un problema de ignorancia relativa en todo esto, pero Europa es la prueba de que el sistema es una desgracia. Aunque lo voten y esté jurídicamente, ¿no? Lo que está pasando en Europa hoy es la prueba de que el sistema socialista, como tú sabes la frase mía, ¿no? El socialismo se forma en la envidia, se administra desde la hipocresía, genera la pereza y destruye la riqueza. Hoy Europa tiene un desequilibrio económico más grande que la Argentina, aunque te parezca mentira. Bueno, tú no lo crees, pero lo que uno está acostumbrado a pensar que Europa es un fenómeno. No, yo reconozco que hay muchos problemas en Europa, hay problemas muy estructurales por el envejecimiento, el exceso del Estado, pero yo creo que esos problemas estructurales que hay ahí, en Argentina nos hemos vuelto casi tribales en nuestro comportamiento. No, los tribales son ellos. Mira tú si ahora es lo que está pasando, de que Suecia se quiere separar de Inglaterra, ¿no? Y ahora... Escocia. Digo, Escocia, perdón. Suecia está Se quiere separar. Perdón. No, tú sabes que la sabiduría no es no equivocarse, sino darse cuenta. Y ahora salió de que en Alemania hay sectores que se quieren separar, que en Francia hay sectores que se quieren separar, que en Italia hay sectores que se quieren separar, que en Bélgica hay sectores. Por supuesto que es como Nando Rivera. Escocia siempre fue líder en las ideas desde Adam Smith en adelante. Bueno, Víctor Hume. Hume, ok. Les agradezco.